Domingo, día del Señor, domingo 10 de julio. Meditemos esta palabra de Dios en el día de hoy, tomada de Lucas capítulo 10, verso del 25 al 37. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que vamos a responder. Responde a esa pregunta. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Dice hoy que un hombre a quien unos bandidos molieron a palos, dejándolo medio muerto, casi muerto, se apareció por el camino. Por el camino apareció un sacerdote que al ver al hombre mal herido dio un rodeo y pasó de largo. El segundo en pasar fue un levita que hizo exactamente lo mismo. Lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Luego pasó un tercer personaje, esta vez un samaritano que iba de viaje, que iba en su camino. Y este al verlo hizo algo muy distinto. Dice que sintió lástima, se acercó, no se quedó mirando en la distancia, le vendó las heridas, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada, lo cuidó. También, además de cuidarlo, le puso dinero para que lo atendieran y luego regresó para ver cómo seguía. Pasa de la emoción a la acción. Es a lo que nos está llamando el evangelio de hoy. Judíos y samaritanos, dice que no se trataban entre sí, eran enemigos. Los judíos evitaban pasar por territorio samaritano, evitaban pasar por territorio samaritano si necesitaban dirigirse hacia Galilea. Entonces aquel samaritano es la representación de todo aquel
que no es afín a nosotros. En algún aspecto no es afín a nosotros. Y porque practique alguna religión distinta, o no tenga religión, o del que quizás no nos simpatiza por su raza. En este país, República Dominicana, tenemos haitianos. Muchos los rechazan, muchos lo apartan, a muchos le hiede, a muchos pues sencillamente lo odian, tienen mucho odio hacia ellos. Entonces, quizá no nos simpatiza por la raza, por la cultura, por la creencia, o porque lleva un estilo de vida diferente a nosotros, no comulga con nuestra manera de ver, con nuestra opinión, o de interpretar el mundo, o de la visión que tenemos. Y Jesús terminó el final de esta parábola con una pregunta distinta a la del maestro de la ley. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? ¿Cuál se portó como prójimo de aquel que cayó en manos de los bandidos? La pregunta no radica ya en quién es el prójimo, no, sino de quién nos hacemos prójimos, de quién yo me hago prójimo. Ya no la pregunta quién es mi prójimo, sino de quién yo me hago prójimo. El prójimo es aquel de quien nos hacemos próximos, cercanos, disponibles, porque los tres pudieron reconocer quién era el que necesitaba ayuda, pero solamente uno, el samaritano, fue capaz de detenerse, de pararse, de acercarse, de implicarse, de donarse. ¿A quién persona nos acercamos? ¿De quién en verdad nos estamos haciendo prójimo? ¿A quién nos acercamos? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién yo ayudo? ¿A quién desayudo? ¿A quién rechazo? ¿De quién paso de largo? ¿A quién dejo tendido con una necesidad? Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta. Dios te bendiga.